la traducción, diríamos, más clara, yo creo, de este principio aristotélico es la teoría que después de la época microscópica, porque todo esto Aristóteles y demás están hablando en la época premicroscópica, en la época microscópica, Galileo, Herrera, etc., cuando se descubren pues las células o elementos de esa escala más o menos, entonces la materia, aparecen aquellas dos famosas doctrinas llamada el preformismo y el epigenismo, ¿verdad? La preformación y la epigénesis. Pues bien, la idea de la preformación, pues más o menos está en correspondencia, o se pone en correspondencia con esta idea de que la conformación, sea por el alma espiritual o por cualquier otra cosa, la conformación de la materia prima y luego segunda, ¿verdad?, de los elementos sobre la cual se hacen los hombres, los animales racionales, que esta conformación tiene lugar mediante una única forma que recibe la materia, es materia segunda siempre, no es materia prima, materia segunda, pero esta forma está en potencia subjetiva, preformada ya desde el principio, preformada. Y esto tanto en la bifurcación que inmediatamente recibe el heliomorfismo aquí, en la bifurcación, si la conformación es instantánea, en el momento de comenzar la sustancia que no se transforma, porque la sustancia, según Aristóteles, no hay transformación ni movimiento, sino cambios, ¿verdad? Las transformaciones son repentinas. Entre las tres clases de movimiento de Aristóteles no aparece el movimiento sustancial. El movimiento sustancial aparece en la corrupción y en la generación y corrupción. Pues cuando la sustancia aparece de un modo repentino, no continuo, de suerte que entre cada instante haya división y subdivisión y división, que haya plazos, diríamos. La sustancia no tiene plazos, según Aristóteles, aparece de golpe, ¿verdad? Y se corrompe de golpe. Es decir, entonces, estas sustancias que instantáneamente están ya conformadas, precisamente por una esencia, pues estas sustancias, se corresponden muy bien a la teoría de la preformación. Sobre todo cuando la preformación es instantánea, cuando no es diferida, cuando que solo está más vinculada a la teoría de la multiplicidad de formas. Hay muchas formas. Bueno, aquí habría mucho que hablar, en dos palabras para que adviertan la complejidad y la historia y el material que tenemos delante. La teoría de que la sustancia humana ilemórfica de Aristóteles, que tiene una forma única, que contiene en sí virtualmente a las inferiores, que es el alma racional, la forma racional, la entelegia. Entonces, esta idea de Aristóteles tenía que ver precisamente con la idea de que las transformaciones sustanciales están dirigidas precisamente por la entelegia, por el alma racional, que es teleológica, etcétera, etcétera. Y entonces la idea de la conformación diferida, pues que también Aristóteles la utiliza, de hecho, porque es la propia, aunque esto es totalmente discutible todo, porque Aristóteles es muy ambiguo en el modo de hablar, sobre todo en este punto, verán. Todo lo que tiene que ver con los todos y las partes es el punto central de la cuestión, yo creo. Cuando se trata esta cuestión del individuo y la persona como un todo con partes, claro, el todo integral, pues brazos, piernas, en fin, lo que se va advirtiendo y conformando en la evolución del embrión y del feto. Cuando se trata en términos de todos y partes, pues resulta que se interpreta fácilmente la materia y la forma como dos partes del compuesto. Entonces la sustancia sería un compuesto, un todo de dos partes, materia y forma, ¿verdad? Entonces se aplicaría la teoría de los todos y las partes a la materia y la forma de Aristóteles. Las consecuencias son tremendas. Pero, sin embargo, Aristóteles no dice semejante cosa, porque Aristóteles no habla de holon, de todo, sino de sin holon, de sinolon, traducimos nosotros, de sinolon. Y el sinolon no es propiamente un todo, porque no tiene partes. Es decir, porque la materia y la forma no son partes, si no Aristóteles hubiera dicho un holon.
Es decir, la secuencia no es un holon, es un sin holon, que algunos traducen como totalidad concreta, pero de un modo completamente gratuito. Así lo traduce, por ejemplo, Yebra en la metafísica. Totalidad concreta, pero no tan concreto, eso como otra cosa cualquiera. Es decir, como la estatua de bronce, que también dice, que no dice sinolon, y es tan concreta como puede serlo un embrión, ¿verdad? Es concreta. ¿Pero por qué? Porque ahí se mezcla la distinción entre un per se y un per accident, etc. Bueno, esto es, aquí nos introducimos en un terreno realmente cada vez más complejo que vamos a tratar de simplificar para ir adelante cuanto antes. Entonces, la cuestión es que la teoría hilemórfica supone de un modo u otro que la identidad del embrión está dada desde el principio, traduciendo esto genéticamente, desde el momento de la fecundación del óvulo, y no ya del momento en que el espermatocito penetra por la membrana del óvulo, sino cuando se produce el sincarión, es decir, cuando las dos células haploides, como sabemos, con N cromosomas, se entretejen para formar un solo núcleo, que es el de la célula huevo, es el cigoto, probablemente el cigoto. Y entre el momento de penetración del óvulo, del espermatocito en el óvulo, hasta que se produce el entretejimiento de los cromosomas, se convierte en la célula diploide de dos N cromosomas propias de la especie humana o de la especie de la yegua, etc. Estos cromosomas que están ya definidos de un modo completamente genéticamente como propios de la especie humana, demuestran que el cigoto es ya un cigoto humano, o es de caballo, de yegua, o de jabalí, o de conejo, ¿verdad? La respuesta que esto está discutiéndose, que dio ayer la ministra de Igualdad, esta Viviana Aido, no sé. Esta señora, pues le cogieron de golpe a la pobre mujer y le dijeron, y entonces un feto de 13 semanas vive. Y ella dijo, hombre, claro que vive. Entonces, sí, pero no es un ser humano. Claro, semejante respuesta es, al margen de cualquier ideología, es propio para destituirla fulminantemente del ministerio y para mandarla al bachillerato otra vez, ¿verdad? Bueno, es una cosa completamente inconcebible. Y no se ha dado suficientemente resonancia a esta respuesta. Claro, decir que no es un ser humano, claro, ¿entonces qué es? Claro, podría haberse pensado si ella hubiera sabido quién era Haeckel o quién era Empédocles, por lo que voy a decir, podría justificarse de la siguiente manera, ella o los expertos. Ya antes he dicho cómo según la ley biogenética, pues las fases embriogénicas van recapitulando las formas filogenéticas. Es decir, para decirlo rápidamente, el embrión humano y el feto humano va pasando por las fases, pues, qué sé yo, de celentereo, luego recibe la forma del celentereo, luego recibe la forma de, pues yo qué sé, de pez, la forma de anfibio, de reptil, de mamífero, etc. Entonces va recibiendo diferentes formas. Entonces, claro, podría decir esta señora, digo, si hubiera sabido quién es Haeckel, dice, no es ser humano porque el feto de 13 semanas es todavía un celentereo. Claro, esto no lo sabía ella. Y además, podría haber recordado a Empédocles, el famoso fragmento de Empédocles, cuando decía Empédocles, dice, yo fui en otro tiempo, pues muchacho y muchacha, fui pez, ave y pez y ave que nada por el mar, algo así, ¿verdad? Es decir, también Empédocles está recapitulando lo que él fuera antes, ¿verdad? Y un texto famoso que se ha citado muchas veces por la teoría de la recapitulación. Ahora hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que la teoría de la recapitulación fue establecida antes del descubrimiento del código genético.